Mi nombre es Celia Martínez y soy lectora, y por esta ocasión también voy a ser la moderadora de esta sexta mesa de diálogo titulada El libro y la lectura, retos y desafíos para el siglo XXI. Esto en el marco del Conversatorio de Humanidades y Ciencias Sociales, actividad impulsada por el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del CUN Lagos. La dinámica de esta mesa de diálogo es generar una charla en torno a unas preguntas que voy a hacer, y al final vamos a dejar un espacio para que todos los aquí presentes podamos hacer preguntas a nuestros panelistas. Cabe mencionar que lamentamos mucho la ausencia por esta ocasión del doctor Carvajal, pero le mandamos un saludo donde quiera que esté, que esperemos que esté bien. Ana Carolina Cabrera Almeida es egresada de la licenciatura en Humanidades con orientación en Letras. Realizó una estancia académica en la Facultad de Filología en la Universidad de Coruña, España. Amante de la literatura y las humanidades, también es maestrante en docencia por la Universidad de La Salle Bajío, y actualmente trabaja en el laboratorio editorial del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, en donde se desempeña y se ha desempeñado como organizadora de presentaciones de libros y ferias con autores nacionales e internacionales. Román Villalobos es de Lagos de Moreno, nació en 1991. Él es maestro en escritura creativa de la Universidad Internacional de La Rioja, es licenciado en Humanidades por la Universidad de Guadalajara, ha publicado 10 libros de poesía en editoriales de México y Argentina. Textos suyos aparecen en diversos medios como la revista Punto de Partida y el periódico de poesía de la UNAM. Forma parte de la Enciclopedia de Escritores en Jalisco, la cual es publicada por el Seminario de Cultura Mexicana, fue publicada por el Seminario de Cultura Mexicana en 2020, y en 2023 fue invitada al Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes en la ciudad de Morelia. En 2017 obtuvo la beca del PECDA Jóvenes Creadores en la categoría de poesía. Un aplauso para ellos, por favor. Hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, vamos a charlar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos los lectores en esta época. Entre 2022 y 2023, la población que se asume como lectora, ya sea de libros, revistas, periódicos o en formatos digitales, disminuyó alrededor de un poco más del 12%. Esta es la reducción más significativa en los últimos 7 años. Según el INEGI, el año pasado los mexicanos leímos un total de 3.4 libros al año. También me gustaría hacer mención de unos datos que leí por ahí, que decía que la baja de los lectores en el país es que algunas personas aseguran que no leen o han dejado de leer por falta de tiempo y falta de dinero. Y sobre esto último, hasta el 2023, el promedio de los libros aumentó hasta un 6.4% del costo total. En pocas palabras, el costo de los libros en físico es muchísimo más caro que un salario promedio en México. Y ya con esto como preámbulo, sonó muy contundente, ¿verdad? Nomás para que nos demos una idea de lo que viene. Con este preámbulo, damos inicio con la primera pregunta, y para entrar un poquito ya en confianza aquí entre nosotros, ¿cómo fue su acercamiento a la lectura? Muy buenas tardes a todos. Y pues creo que es una pregunta que tú como lector no dimensionas hasta que alguien te la cuestiona. Y creo que mi primer acercamiento fue en sexto de primaria, porque tuve un encuentro con una maestra que teníamos al final del día media hora para leer, y eran unos libritos chiquitos de Alfaguara, que eran cuentos,
Y recuerdo el primero que me llamó muchísimo la atención y me piqué hasta el punto de que ella nos dijo hasta la página 30 y yo le seguí. Se llamaba Conrad o el niño que salió de una lata de conservas. O sea, y realmente se me quedó tan grabado la esencia de ese libro que a partir de ahí yo dije, yo quiero leer más. Y a raíz de eso, la docente fue muy atenta conmigo y de ella me impulsó a seguir leyendo, me recomendaba muchos libros. Después llegó a mi vida Harry Potter, que eso también fue como un antes y después en mi carrera como lectora. Yo creo que pero ese libro en particular fue el que más me llamó la atención, el que más se acercó conmigo a impulsarme sobre todo a imaginar. Porque creo que antes estaba acostumbrada como a esto de las películas o los cuentitos cortos, y eso ya hacer un cuento más extenso logró que yo pudiera pues desarrollar otra capacidad que no me había permitido. Estaba pensando que Harry Potter sí fue como un trancazo, ¿no? A nuestra generación, porque recuerdo que ahí a mi escuela iban a vender libros por catálogo. Y libros por catálogo, o sea, llegaban, te daban unos catálogos de Scholastic, me parece, y pues había como toda una guía de libros por escoger, pero el año que sale Harry Potter y se hace famoso, pues todos mis compañeros pidieron Harry Potter y yo, porque quería sentirme único y especial, pedí otro libro diferente. Ya no me acuerdo qué era una basura, terminó siendo un libro basura. Y fui muy feliz leyendo ese libro miserable y todos los demás tenían Harry Potter, ¿no? Y por querer ser único y detergente, pues me fue mal. Pero en mi caso, sí empecé a leer muy chavito, pero yo creo que realmente disfrutarlo bien, yo creo que hasta la prepa. A los últimos 2 semestres de la prepa realmente, porque antes era como, sí, pues de repente uno que otro libro que está bien y te guste y lo recuerdas con cariño, pero engranarme realmente con el hábito de lectura, yo creo que ya fue hasta el último año de la prepa, que un primo querido, el Tlacua, me vendió 23 libros clásicos, me los dejó porque ya se quería deshacer de ellos, me los vendió como en 500 pesos y pues ahí tenía las cajas y cajas de libros, entonces pues ya tenía que leer, ¿no? Ya tenía algo que leer y fue ese primer acercamiento cuando realmente empecé a clavarme como con el proceso lector, ¿no? Pero sí fue algo muy casual, muy fortuito, de repente ya de un día para otro ya empiezas a leer mucho, ¿no? Es que esa es la idea, de que uno empiece y ya poco a poquito. Y bueno, pensando en las estadísticas que mencionaba al principio, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales retos y desafíos a los que nos enfrentamos los lectores en este siglo, en siglo XXI? Pues hace poco leí Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y nunca me había planteado esta cuestión de la falta de interés sobre nosotros o la sociedad en general por la lectura. Entonces hay una parte ahí mismo en la novela donde dice que los bomberos ya no sirven ya no funcionan para apagar incendios, sino ellos los producen. Entonces esta parte que incendian, pues libros. Y hablaba sobre una persona que tenía ahí muchísimos libros de contrabando y que le preguntaba que por qué él que era antes de que existiera como toda esta barbarie de quemar los libros, y dijo, bueno, yo era un profesor de literatura que cerró la facultad por falta de alumnos. Entonces yo creo que sí hay como esta parte de no hay tanto interés por la lectura, aunque estaba leyendo un poquito la pregunta y decía, bueno, es esta parte, además de que nos hemos enfrentado al medio electrónico, ¿no? A una forma diferente de leer. Y yo quisiera pensar que también esta parte de la inmediatez, de estar, porque un libro, una lectura es que estás aquí en el ahora. Y estaba leyendo también al respecto y que
la mayoría de las personas actualmente les cuesta mucho trabajo estar en el aquí y en el ahora. Entonces, esta parte como de la inmediatez, de esta sociedad que ya está muy enfocada en los medios visuales, yo creo que, y la falta de interés son algunos de los percances que ha tenido la lectura en este siglo. Sí, estoy de acuerdo con Caro y creo que además, más allá de la pura inmediatez, creo que tiene que ver también con el tema de la gratificación, ¿no? Con el tema de la gratificación instantánea. Creo que el principal obstáculo a nivel social, digamos, es que, bueno, desde siempre hemos sabido, y esto siempre se ha recalcado una y otra vez, que la lectura como tal es un proceso o es un procedimiento que va en contra de la petición del capital, ¿no? Porque es un proceso en el que tienes que estar detenido sin hacer otra cosa, ¿no? O sea, no estás haciendo nada en cierto sentido o a los ojos del sistema productivo, ¿no? Entonces, creo que este modelo en el que estamos ya en el siglo XXI no solo amplifica eso, sino que la gente ya ni siquiera lo intenta, vamos, ¿no? La cuestión de la gratificación es, no voy a obtener nada inmediatamente de esto, entonces no lo hago, ¿no? O sea, la problemática que yo tuve dando clases de literatura a nivel bachillerato, principalmente era esa, porque llegaban los chavos constantemente y me decían, ese libro sí lo he leído. Bueno, sé de qué se trata, porque vi un video de 15 minutos donde explica de qué se trata el libro. Y entonces ya sé de qué se trata el libro. Pero bueno, ahí tienes que meterte el rollo de explicar, bueno, sí, saber de qué se trata el libro es una cosa, pero igual puedes ver un video de 15 minutos de resumen de una película y no es ver la película, ¿no? O sea, y así podemos poner múltiples ejemplos. Entonces, el caso es que para ellos eso ya es suficiente. Para una gran cantidad de gente ya es suficiente saber de qué va. Cuando tienes que meterte al rollo de explicar, no, pero bueno, eso es una cosa que al final quienes están metidos en el proceso lector saben que chance ni siquiera es la más interesante del proceso. O sea, saber de qué se trata el libro, cuando podemos responder esa pregunta, porque hay libros que es difícil explicar eso, no es lo más relevante del tema. El tema es leerlo y en el proceso de leer, pues descubrir por qué vale la pena. Pero en ese sentido siento que hay tres grupos poblacionales que se parecen mucho al respecto de esa experiencia, de esa cuestión experiencial. Son los que participan en grupos cristianos, como de Pascuas y estas cosas, ¿no? Los usuarios de drogas psicodélicas y los lectores. Siempre es como, es que tienes que hacerlo, tienes que vivirlo para entender, ¿no? Siempre, no te lo puedo platicar, tienes que estar ahí. O sea, los tres se parecen en que repiten ese discurso, ¿no? Es que tienes que leer el libro para entender de qué se trata, tienes que probar X sustancia para saber de qué es, ¿no? Tienes que ir al grupo para entender. Entonces, esa cuestión de la experiencia que creo que es un poco lo que se ha perdido también, ¿no? Es como, si no voy a sacar nada de inmediato, ¿por qué me voy a enfrascar en leer un libro de 600 páginas que me va a requerir incontables momentitos, tardes, mañanas, noches leyendo? Si puedo aventarme el video resumen y ya sé de qué se trata, ¿no? Pues se supone que eso es lo interesante. Pero ahí entra uno a decir, no, bueno, no es eso, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los obstáculos, el que mencionó Carolina de la inmediatez y esta cuestión de que nos hemos mal acostumbrado a esperar recompensas instantáneas de todo lo que hacemos, ¿no? Si la otra persona no me responde el mensaje en 5 minutos, ya es un conflicto, ¿no? Ya es un problema. Si no me responden el correo en media hora, chale, pues ya doy por perdido el asunto, ¿no? Entonces, ese es un problema. La lectura por necesidad va en contra de todo ese sistema, ¿no? Porque es literalmente sentarte y estar inmóvil
alucinando mientras ves manchas de tinta en unas hojas de árboles muertos, y ese proceso va en contra de todo lo que hemos instaurado como sociedad, ¿no? Entonces, está complicado el panorama en ese sentido, ¿no? Porque ya es una cuestión que está engranada en nuestro cerebro por crianza, ¿no? Justamente ahorita que comentaban los dos, Caro, hacías mucho hincapié en, es que me quedé pensando en esto, hacías mucho hincapié en hay que invitar a las personas a que lean, pero también caemos como en esto de que, pues sí, justo, somos como las personas que van tocando puertas diciendo, ¿tienes tiempo para escuchar la palabra de nuestro señor Víctor Hugo? ¿Tienes tiempo para escuchar la palabra de nuestro señor Nietzsche? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para invitar a las personas, para que se den cuenta o nos demos cuenta que leer está chido, perdón, que leer está bien, que leer está, o sea, que ver, por ejemplo, un resumen en TikTok, en Instagram, que más que decir, que ese resumen, por ejemplo, en vez de que nos diga, pues ya sé de qué se trata, en vez de que nos diga, lo voy a leer. O sea, ¿cómo le podemos hacer para eso? Sin caer en esto de pregonar la palabra de nuestro Señor, Nuestra Señora Literatura. Porque, honestamente, si les estoy dando tiempo para que le piensen. Esto voy a compartir una experiencia. Por ejemplo, ¿dónde está la doctora Irma? Espero que no me escuche. Tápese los oídos, profesora, tápese los oídos. No escuche. Yo no leo Sor Juana porque a mí Sor Juana me la dejaron de leer en tercero de primaria. Yo en ese momento claramente no la entendía. Ahora 2, 3. Pero justamente porque es la manera en la que a mí me enseñaron y la manera que a mí me invitaban a leer, pienso yo que no era la adecuada. ¿Cómo le podemos hacer en este momento de la vida para nosotros como lectores invitar a más personas para que se hagan lectores? Híjole, pues ya viendo como esta didáctica que a veces nos inculcan los profesores de la lectura, estaba leyendo un artículo que tenemos una deficiencia gracias al sistema educativo que ha hecho que la lectura la veamos como castigo, que la veamos como algo aburrido, como esta parte donde no lleva más allá la imaginación, sino tienes que leer esto porque lo tienes que leer. Y al decir tienes que, pues ya hay algo en tu cerebro que dice, ay, como que ya lo repugnas, ¿no? Entonces, yo me iría más como en qué estamos enseñando en primaria, qué estamos enseñando en secundaria, qué libros les estamos dando a leer y qué estamos fomentando en ellos. O sea, yo creo que siempre se ha hecho como estos, por ejemplo, esto es un lugar donde estamos promoviendo la lectura, donde estamos difundiendo el hábito, ¿no? Y siempre va a haber estos programas, nada más es falta, por ejemplo, y está bien claro, ahorita en el maratón había muy poca gente, entonces, y a veces dicen, es que no se difundió, no, sí se difundió, sino que es como el interés que tenemos en las cosas y en ese aspecto, si yo fuera docente, yo elegiría muy bien las lecturas que voy a dar a mis estudiantes, porque la idea no es darles, por ejemplo, Sor Juana a chicos de primaria que no lo van a entender, sino a lo mejor darles materiales de acuerdo a su edad, porque no sé si les ha pasado que leen un libro en cierta época de su vida y no lo entienden, lo leen, no sé, en una etapa diferente y lo toman con otra perspectiva. Entonces yo creo también para fomentar esto en los niños, por ejemplo, dar como los textos adecuados y que en ellos encuentren pues la inspiración, porque realmente ahora sí que no voy a llegar con alguien y es que tienes que leer y tienes que leer, porque esa es mi experiencia personal y yo creo que la lectura es basada en las experiencias que te va dando el libro y en ese aspecto pues como docente lo haría. Igual pues me pasó muchas veces en la carrera que me dieron textos que no me gustaban y yo decía es por mi bien, es por mi bien, es por la carrera, es porque… Pero no… Sí, y me pasaba mucho en historia, o sea, cuando vi la era de la revolución, de no sé qué y no sé qué, yo la verdad no, yo decía es mi capacidad, no lo entiendo porque no logro conectar esto. Después que ya entré a letras y vi otros textos, dije, wow, qué sorprendente es esto, pero es realmente por los intereses que yo tenía. Entonces yo creo que hay que dotar a
pues a tus estudiantes, al lector, de herramientas para que ellos puedan escoger y ellos solos puedan enamorarse de la lectura. Creo que también uno de los grandes enemigos uno de los grandes matalectores en México en la educación básica es esos absurdos concursos de rapidez de velocidad de lectura de velocidad. Mataron a tantos lectores posibles porque entonces asociaban la lectura con la vergüenza y el ridículo de chale, no pude leer con rapidez, no pude leer con velocidad, quedé en ridículo ante mis compañeros, ante mi maestra. Mejor me alejo de ese mundo, ¿no? Eso y que te obligan a leer cosas. O sea, así como a ti te pasó con Sor Juana, yo en la secundaria me obligaron a leer a Julio Verne y no sabes cómo lo detesto hasta el día de hoy. Y el pobre Julio Verne no tiene la culpa. O sea, tengo ganas de volver a intentar leerlo. O sea, las 20.000 leguas de viaje submarino, recuerdo que me decían, no, está padrísimo, es un gran libro. Lo leí en la secundaria obligado y a mí me gustaba leer, pero leí ese libro obligado y lo detesté con todo mi corazón, ¿no? Porque exactamente el tener que mata la lectura horriblemente, ¿no? Entonces, en el tema de la docencia sí es algo muy delicado porque puedes elegir este enfoque de, a ver, chavo, pues es que a esta edad ya deberías estar leyendo esto pues, por una cuestión de desarrollo del lenguaje, capacidad, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que los obligas y siempre va a tener el mismo efecto. O sea, siempre van a decir, chale, no se puede. O sea, sí conozco colegas que sí hacían esto de obligarlos a leer X libro en 2 semanas y tienes que hacer el ensayo, el reporte y bla, bla, bla. Y era fatal, ¿no? Aún a nivel bachillerato, a nivel demás, pues sí era fatal porque el sentimiento puede llegar a ser el mismo. No me gustó o pudo haberme gustado, pero como tuve que leerlo a fuerzas, lo detesto, ¿no? Entonces, creo que el enfoque que hasta cierto punto a mí me ha funcionado un poco es generar curiosidad, ¿no? O sea, como leer de poquito. Un pedacito de aquí, un pedacito de allá, conversar y sobre todo vincular texto y realidad. O sea, tener referencias, la mayor cantidad de referencias posibles en cuanto a los intereses que pudieran tener los jóvenes lectores. Tener referencias para esto, para aquello, aunque sea un texto sobre X tema o un autor para X temática, un cuento, un poema que habla de esto, de aquello. Tener así como un panorama más o menos lo más amplio posible de referencias sobre temas que sirvan para introducir a los jóvenes a la lectura. Para introducir, ¿no? Ya ellos podrán poco a poco pues, desarrollar su propio sentido de, pues esto me gusta, esto me llamó la atención, esto me gusta leerlo, esto no. Pero creo que la misión del docente en ciertos niveles, digamos antes de la universidad, es generar una especie de curiosidad. Ya a nivel universitario, pues sí me parece que hay que subir un poco el rigor. Sí, también en humanidades pasa mucho esto de rayos, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿No? Y lo entendí, o sea, lo habré entendido bien. El otro día Felipe, el coordinador de humanidades, y yo estábamos hablando de eso, de alguna complejidad de ciertos textos, de ciertas materias que al final no supimos si lo comprendimos o no, porque el comentario de los maestros fue igualmente incomprensible, pero fue como, parece que lo hicimos bien, entonces creo que lo acabamos de hacer bien, ¿no? Entonces, pero ya el tema es acercar, ¿no? Creo que el tema de obligar a leer está como descartado, a menos que quieras crear un ejército de no lectores, que en ese caso pues creo que es lo más adecuado, ¿no? Pero sí, lo ideal es como acercar, generar una curiosidad y ver que en el fondo pues no está tan alejado de otras formas de arte que son más habituales, ¿no? Más cercanas. Justamente, ahorita mencionabas algo sobre, bueno, los dos mencionaban, ¿no? Cómo de repente nosotros en la carrera le batallamos a leer ciertas cosas. A mí en lo personal, cómo me costaba leer sobre antropología. Yo no le entendía nada. Pero la cosa aquí es, como humanistas, porque bueno, ya sabemos que
el libro y la lectura es muy importante, ¿no? Para la formación en ciencias sociales y para nosotros específicamente de humanidades. ¿Cómo ha sido este proceso de la lectura y qué rol ha jugado para el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento reflexivo? Porque claramente yo, ya les decía, yo de la antropología, miren, me pasó entre azul y buenas noches. Pero entonces, ¿a ustedes cómo les fue y cuáles consideran que son como que formó? Pues esta pregunta es ahorita en este momento para mí muy personal, porque pues estoy en la maestría en docencia y el que quiero que sea mi tema de tesis es precisamente esto, cómo las humanidades fomentan el pensamiento crítico y reflexivo. Y he tenido un sinfín de trabas a lo largo del proyecto porque me dicen, es que eso es un arma de doble filo, o sea, ¿cómo dices que en la ciencia no hay? Y digo, no, yo no estoy diciendo que en la ciencia no se fomente el pensamiento crítico, simplemente estoy diciendo que en las humanidades lo desarrollas. O sea, y es algo que lo hemos visto y he indagado y entre más leo, más digo, ¿cómo me pueden estar refutando esto, no? O sea, y yo creo que dentro de nosotros, como los que estudiamos humanidades, nos hemos dado cuenta incluso al leer un texto, cómo de repente tienes mil y un teorías, te pones a analizar tanto, incluso ahorita lo vimos en la novela que acabamos de leer, o sea, cada uno tenía su punto de vista, pero era esta parte de que nos llevó a pensar más allá. Y yo creo que eso ayuda muchísimo en las humanidades, porque pues por decir algo desarrollamos esta habilidad, yo creo, para siempre cuestionar, y el cuestionar es una parte que ayuda incluso, lo decía pues una pedagoga que se llama Marta Nussbaum, que para desarrollar una sociedad justa. Entonces, si en las humanidades se fomenta el pensamiento crítico, podemos llegar a tener una sociedad más democrática, justa, que ese puede ser el ideal. Claramente, durante el trayecto puede haber muchas cosas, muchas perspectivas, muchas experiencias, pero el ideal puede ser esto, ¿no? Incluso había otro que leía que era John Dewey, que él tiene un libro que se llama El arte como experiencia. Y ahí decía que en base a las experiencias que vas teniendo con la música, la literatura, tú fomentas tu capacidad humana y de reflexión. O sea, no te quedas ahí como simplemente, pues, vi esta fotografía o esto. A lo mejor sí, pues es como todo, ¿no? Eso es un nivel, ¿no? Vas acercándote poco a poco, vas viendo, vas desarrollando. Pero esta parte de la sensibilidad que te maneja las humanidades, pues inevitablemente está. Y yo creo que pues me encontré con Habermas, con Harold Bloom, con todos estos críticos literarios y demás, que ellos creen y van más allá de que las humanidades sí fomentan, desde la empatía, la sensibilidad, la reflexión, desde viendo una pintura, leyendo o escuchando alguna obra, ¿no? Y también encontré por ahí a Edgar Morin con esta teoría del pensamiento complejo y me vuelvo a la literatura, de cómo en la novela podemos ver esta multiplicidad de voces, ¿no? Y de experiencias. Y si estuvieron alguna vez en el taller de novela y cuento, hablábamos de la novela de Emma Bovary, ¿no? Y estas dos vertientes de ver tú la novela con la voz de Emma y ver la novela con la voz de Charles. Y lo decía mucho el maestro Fernando Solana de esto. Y yo nunca me había puesto a pensar en leer una novela con otra voz, ¿no? O sea, y no sé, voy a aterrizar como más coloquial el concepto, como de leer Crepúsculo con la voz de Edward, o algo así, en ese estilo. O sea, con esa perspectiva, con esta doble vertiente de poder visibilizar no solo el personaje principal, sino más allá. Y esto aterrizado a la realidad, pues podemos ver las diferentes perspectivas de diferentes grupos sociales, de diferentes colectivos. Entonces, analizando todo eso, pues podemos darle voz a las personas y sobre todo, pues fomentar la reflexión y acción de las cuestiones que pues necesitan tener importancia, esto por irme más allá, ¿no? Y ya aterrizando un poquito el tema, pues yo creo que no solo las humanidades fomentan el pensamiento crítico, pero definitivamente sí lo hacen. Sí, a propósito de eso estaba recordando una frase que me gusta mucho citar siempre, que es del escritor colombiano Mario Mendoza, cuando le preguntan ¿qué es lo que diferencia a un lector
de una persona que no lee, por ejemplo, ¿no? O que no tiene el hábito de lectura, de literatura al menos, ¿no? Y él mencionaba algo muy interesante a propósito de que la persona que tiene un hábito de lector es capaz de relativizar, es decir, hacer una especie de comparación, hacer una especie de vaya, checar una escala de valores, contrastar sus hechos con los hechos de otras situaciones o de otras perspectivas, mientras que la persona que carece de este hábito, pues generalmente cree que sus cosas, o sea, las cosas que le pasan son las más drásticas e importantes de la vida, ¿no? Es como, mi tragedia, ¿no? O sea, esto pues lo magnifican en cierto modo, ¿no? Y quizás el tema de la lectura permite hacer que la persona pueda tener otro sistema de referencias, digamos, ¿no? Y verlos de otro punto de vista. Claro que esto también se puede adquirir mediante otro tipo de experiencia, ¿no? Digo, no es propio solamente de la lectura, pero sí es un elemento muy interesante que está presente en el proceso lector, que está íntimamente ligado a las humanidades, ¿no? Porque sabemos que pues es básicamente, la lectura es básicamente uno de los procesos clave dentro del proceso del tema de las humanidades, ¿no? Es básicamente una de las formas en las cuales puedes acceder al conocimiento de las humanidades. Entonces, creo que sí está muy de la mano el proceso de estas temáticas y su relación con el pensamiento crítico. A mí me gusta mucho en el aula, en el taller que tengo de literatura, sobre todo en el TEC, ¿no? Que son chavos que están estudiando ingenierías, todos, y pues todo el tiempo están metidos en rollos de cálculo y, ¿no? Ecuaciones y estadística y bla, 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 y tienen la cabeza llena de números todo el tiempo. Entonces, lo que disfrutan mucho, o sea, probé muchos formatos de taller y demás, pero lo que disfrutan mucho es que simple y sencillamente me ponga a leerles en voz alta, ¿no? O sea, se sientan, se ponen cómodos, me pongo a leer en voz alta y lo disfrutan como enanos, ¿sale? O sea, lo disfrutan como, porque ponen atención, se relajan, pero eso también despierta en ellos esta posibilidad de debatir, de analizar, ¿no? Entonces a mí me comentaban que les gustaba mucho el taller porque va completamente en otra dirección a lo que hacen regularmente, que es, a ver, la ecuación de no sé qué se hace así, 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 y esto tiene que hacerse de este modo y de este otro y de este otro, ¿no? Entonces, esto más bien es como que llegue alguien, le lea y luego les pregunte, y bueno, ¿qué opinamos de esto? Esto que acaba de pasar, esto que acaba de decir el personaje fulano, ¿qué implica o qué significa? ¿O cómo lo podemos interpretar, ¿no? Entonces, al principio era yo el que guiaba esto de hacerles preguntas a media lectura, pero de repente ya les estoy leyendo, algún personaje da alguna declaración así tremenda y ya nada más puedo escuchar entre los chavos así el tss, o el traca, ¿no? Así como de chas. Y ya ellos mismos son los que dicen, híjole, ¿qué pasó aquí, no? O sea, y entonces ahí se genera el debate, pero es a raíz de, ¿no? Siempre es a raíz de un proceso lector. Entonces, yo creo que lo que generan las humanidades es, digo, no es exclusivo de ellas, pero como decía Caro, es parte de, ¿no? Es parte del proceso de las humanidades, el desarrollo de una capacidad crítica en mayor o menor medida, pero siempre pasa, ¿no? Siempre se les despierta esta parte del pensamiento. Los chavos cuando les daba filosofía en la prepa me pasaban ese meme que decía el profe de filosofía, ¿y tú quién eres? ¿No? Y es, ay, güey, ¿no? O sea, me encantaba hacerles esa pregunta porque les hace entrar en una crisis bien divertida. Para mí, ¿no? O sea, para mí, para ellos, pues no. Pero es como, y bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Pues como que quién soy, profe, pues me llamo fulano de tal y, ¿no? Ajá, ese es tu nombre. Tú respondes a ese nombre, pero ¿qué hay más allá? ¿No? O sea, yo también haciendo preguntas trilladas y así, pero al final pues ellos empiezan con este proceso de, oye, sí es cierto, nunca me había puesto a pensar estas cosas. Entonces, les digo, para eso sirve, para aprender a cuestionar
cosas. ¿Y esto a dónde te va a llevar? Pues quién sabe, ¿no? O sea, en algún momento lo descubres, a lo mejor. Muchos de los que estudiamos pues todavía estamos tratando de responder, ¿no? A veces me los encuentro los egresados y les sigo preguntando, ¿y qué son las humanidades, no? Es como, no, otra vez no, pero es por eso, es para despertar esa pregunta y luego ver qué pasa, ¿no? Sí, mira, yo 10 semestres y todavía no sé qué son las humanidades. No sé de qué se trata mi carrera. Existe también una idea muy generalizada. Santo Dios, nos quedamos endeudados. Existe una idea generalizada de que la lectura o los libros son para personas letradas, para personas estudiadas, que los libros solamente los pueden leer las personas que saben, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? O sea, que las personas que saben, todo entrecomillado, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para dejarnos de esas ideas, para demostrar que la lectura es para todas las personas? Que si bien existen libros especializados como los libros de medicina, en general la lectura, los libros, es para cualquier persona que se quiere echar el viaje, pues. ¿Cómo le podemos hacer? Pues yo creo que sí está primero esta parte de alejarnos de estigmas, y leía que en este caso, bueno, hablaba un poco de los clásicos, es que pueden responder todavía preguntas de la hora, ¿no? Que por eso se llamaban clásicos. Entonces yo creo que más que nada es tú como lector quitarte el estigma de que los demás o no es para personas no cultas o de cualquier otra índole, sino las librerías están abiertas para todos. Yo creo que más que nada es este acercamiento que decía Román y este proceso de lectura que tú vayas teniendo o que los demás vayan teniendo, porque creo que eso ya es personal. Y esta parte de, yo creo que a muchos en la carrera nos llegó a pasar que veíamos a compañeros que ya estábamos leyendo en filosofía y ya nos sentíamos que sabíamos todo, ¿no? Y yo creo que llegué a la conclusión de que entre más leo y más me doy cuenta de teorías, menos sé del mundo, de la vida y de cualquier cosa, ¿no? Entonces es trabajar uno como humanista con humildad y sabiendo que no porque te leas 10 libros al mes o al año vas a saber más que otros, ¿no? O sea, yo creo que incluso te das cuenta que sabes menos. Y es ahí donde entra este ímpetu de tú como humanista saber más bien acercar a los demás o ser tú de utilidad para que otros puedan acercarse a este proceso de lectura o a este proceso de las humanidades, me imagino. ¿Sí iba por ahí la pregunta? Y además creo que, bueno, Schopenhauer creo que tenía una frase muy, ahorita que hablaba sobre este tema de cuánto nos creemos por haber leído, que luego descontextualizamos esa frase de Borges, ¿no? La de no me enorgullezco de los libros que he escrito, sino de los que he leído. Entonces, o sea, no sé si podría enorgullecerme porque luego ni siquiera recuerdo lo que leí de los libros que leí, ¿no? A veces pasa que, ¿y ya lo leí o no lo he leído? Pero sobre todo, bueno, Schopenhauer decía que más que una biblioteca grande, o sea, una biblioteca personal grande, valía más una biblioteca pequeña, pero de libros bien leídos. O sea, como en lugar de tener 800 libros, ¿no? 1000 libros ahí apilados en tu casa en alguna parte, una biblioteca modesta, pero de libros que hayas comprendido por completo o que hayas explorado y revisado una y otra vez, ¿no? Yo creo que el tema de acercar a la gente a la lectura y bajarla como de ese pedestal un poquito, va por ahí, por esa cuestión de difundir o de tener referencias para todo. Porque, por ejemplo, en el tema de
de la poesía, dando talleres de poesía, ha sido, la parte más complicada ha sido convencer a la gente o explicar a la gente cuál es el concepto de poesía, ¿no? Recuerdo que los primeros eventos que hacía en un centro cultural, los encargados de repente me decían, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué tus alumnos no declaman? O sea, ¿por qué leen? O sea, ¿por qué no hacen esto de, ya sabes, ¿no? de la declamatoria, ¿no? ¿Y por qué sus poemas no tienen rima y estas cosas? Entonces ahí tienes que sentarte y decir, bueno, pues es que mira, hace unos 100 años que la gente ya no escribe poemas con rima, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y entonces los chavos llegan con una idea de la poesía y les dicen, no, pues es que noticias, no tienes que hacer que rime. Es que soy muy malo haciendo que rimen los poemas. Bienvenido al futuro, ¿no? O sea, ya olvídate de esa prisión de la rima, ¿no? Entonces, luego de repente se imaginan también, y esto es algo muy común, que el lenguaje literario tiene que ser todo embellecedor, ¿no? Y todo sublime y todo hermoso y demás. Y entonces por eso me encanta leerle los poemas de Ricardo Castillo, del Pobrecito Señor X, porque ahí Ricardo pues desacraliza todo, ¿no? O sea, hay un verso en el que dice que la luna estaba brillando en el cielo ahí como pendeja, ¿no? Y a mí me fascina ese verso porque desacraliza la luna completamente. Ustedes saben que la luna es como, ¡ay, la luna tan bonita, la luna llena y los misterios! Y Ricardo Castillo dice, la luna estaba colgando en el cielo como una pendeja. Y dices tú, pues claro, o sea, a veces volteas a ver la luna y estás tan enojado que dices, claro, y está encima brillando ahí, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces, se trata de ver que hay referencias para todo y que en todo momento puedes encontrar un pedazo de literatura que dialogue contigo, ¿no? Que no toda es literatura de edición pasta dura y coleccionable, sino que también hay facsímiles, hay fanzines, hay PDFs, ¿no? Hay libros en EPUB, en ebook y cosas actuales que están pasando ahorita. Y más o menos por eso va el panorama ahorita. Ahorita tenemos un panorama literario en el que se debaten las grandes editoriales enormes que se comen todas las demás editoriales pequeñas y las editoriales minúsculas que no tienen ISBN, que hacen ediciones artesanales, cartoneras y electrónicas y demás. O sea, el panorama está así. Esas son las dos grandes opciones. Generalmente las grandes editoriales publican libros así en masa, pues libros que saben que van a vender. Y la oferta de otro tipo de literatura es más arriesgada, pero recae en editoriales chiquitas, independientes, universitarias, lo que sea, que son las que lo hacen por el puro gusto de la literatura, ¿no? Entonces, en ese panorama sí hay ofertas para todos, o sea, sí hay una literatura para todas las personas. Y dice un viejo dicho japonés que si te das cuenta que falta algo y nadie más lo está haciendo, es porque te toca así a ti hacerlo, ¿no? Entonces, es decir, si te das cuenta que ninguna literatura te interpela, pues entonces es momento de escribirla, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema que tiene que ver con escritura, ¿no? Y ahorita que mencionabas sobre que se tiene como algún tipo de literatura en un pedestal, o que se tiene la literatura en un pedestal, considero, tal vez algunos me darán la razón, pero considero que los clásicos se tienen en un pedestal. Considero que… ¿mande? Los clásicos. Los clásicos de la literatura se tienen en un pedestal que justamente va con la pregunta anterior, ¿no? Que se cree que solamente ciertas personas con cierto conocimiento van a poder leer esos libros, ¿no? Bueno, también si ponen a una criatura de 7 años a leer a Sor Juana, ese es otro cuento, ¿no? Pero no lo hagan. ¿Cómo podemos hacer para bajar esos libros, esos clásicos del pedestal? ¿Cómo se trata de acercar el libro, el clásico, a las personas? Sabemos que, por ejemplo, ahora se hacen ya películas sobre libros, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Crepúsculo.
Crepúsculo fue como el boom que fue porque fue una película. Entonces, y luego ya de ahí fue de que la venta de libros y demás. En el 2014 se leyó mucha novela juvenil porque salieron un chorro de películas al respecto. Entonces, o sea, más o menos por ahí también hay obras de teatro y demás, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa podemos hacer para acercar los clásicos acercarnos a los clásicos en general? ¿Acercarnos a los clásicos? Sí, o sea, sí, darnos cuenta de que los libros clásicos o la literatura clásica no es inalcanzable y no es incomprendible, porque a final de cuentas Shakespeare, se supone que Shakespeare escribía del pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero ahora lo tenemos como San Shakespeare, ¿sabes? ¿Cómo hacer eso? O sea, ya como que daba el ejemplo de las películas y demás. ¿Qué otra manera consideran ustedes? Pues yo creo que yo nunca he podido leer Ulises de James Joyce, o sea, jamás. O sea, se me hace un libro que para mí ha sido complicado y le he dado oportunidades y lo considero que es un clásico, ¿no? Siempre está como esta recomendación de que lo leas. O por ejemplo la Ilíada y la Odisea. Son cosas que nos ponen a leer incluso desde la preparatoria y pocas veces las entendemos. Y yo creo que en ese aspecto no soy partidaria del fragmento, pero ahorita que lo decía Román, de cómo incentivar a la curiosidad, ¿no? Y es esta parte de acercarlos por medio de colocarlos en situaciones reales, que por eso son clásicos, ¿no? Porque de repente responden a cosas que están pasando, que son parte de la realidad. Entonces yo creo que incentivando esa curiosidad por medio de fragmentos, de cortometrajes, películas o ese tipo de formatos, para que tú digas, bueno, voy a leer este libro o de repente me voy a acercar a esto. De hecho, hace poco la doctora Irma me enseñó una conferencia de Nunzio Ordine, que es este escritor italiano, y él hablaba de un poema que se llama, creo que es de Constantino, no recuerdo el nombre, pero hablaba de Ítaca, de Ítaca. Él. Y entonces me di cuenta y dije, ¿dónde está Ítaca? ¿Qué pasó? Y ya me recordé a la Odisea y Ulises. Y me dieron ganas de leer la Odisea, ¿no? Porque es esta parte de, dije, ¿dónde está Ítaca? Y incluso les llegué a preguntar a varias personas, y si quieren ahorita les leo un poquito, traigo un fragmento de este poema, y decía, ¿para ti qué es Ítaca? O sea, y es en esta parte donde lo aterrizas y das tu perspectiva y dices, ok, me voy a acercar a este clásico porque quiero saber qué es Ítaca, o para mí, que en la interpretación, qué va a ser Ítaca. Y de hecho, miren, les voy a leer un fragmento del poema que dice, ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atrancar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Entonces, pues yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿para ustedes qué es Ítaca? O sea, mi mamá me decía, es Dios, y yo… Pues no, o sea, para ella, o sea, y para mí yo decía, bueno, es la vida. O sea, para mí lo aterricé en que la vida me va a llevar una experiencia y dependiendo cuántos años viva y qué llegue a encontrar. Pero entonces, en ese momento yo dije, ¿y para Ulises qué era? O sea, era el lugar donde iba a encontrar qué. Entonces, en ese aspecto yo creo que nos podríamos acercar un poquito a los clásicos. Sí, creo que el tema de los clásicos es un lío, porque generalmente uno siempre empieza por recomendación de alguien más a leer por la vía de los clásicos, ¿no? Y no creo que sea tan buena idea al principio, ¿no? Como el tema de Sor Juana, ya sabes, Julio Verne, que ya lo hablamos. Y sí, lo he visto, lo he escuchado de profesores, investigadores y talleristas y demás. El clásico en nuestro contexto
quizás ya no sirve como el punto introductorio. A lo mejor es un punto intermedio, ¿no? Entre tal vez una literatura más inmediata, más actual, que te interpela más rápido, ¿no? Yo la pondría en ese punto intermedio, entre la literatura actual, ahorita, nueva. Yo sí la pondría en un punto de inicio. Después pondría los clásicos y quizás después, al final, pondría pues la literatura más experimental o, no sé, Beckett, ¿no? El propio Joyce, ¿no? Porque si no, pues volvemos al tema, se te destruye el interés o la curiosidad, ¿no? Pues bueno, es que el tema de los clásicos siempre es muy bello de tocar porque por algo se sigue leyendo, ¿no? Por algo se siguen editando, más allá pues de la tradición, la cuestión canónica, ¿no? Sí hay algo ahí que vale la pena seguir revisando y sí hay algo ahí que vale la pena seguir cuestionando e interpelando, ¿no? O sea, últimamente yo tengo que confesar que he vuelto a los clásicos, ¿no? Por un tema pues de interés, sobre todo por esa cuestión de responder a la pregunta, ¿por qué seguimos leyendo esto, no? Y pues leí recientemente Los hermanos Karamazov, ¿no? De Dostoyevsky, el de Camerón de Boccaccio, tremendo, o sea, es una cosa increíble. La Divina Comedia, que confieso que me costó un mundo terminar la parte del cielo porque es tremendamente pesada, lo cual es parte de la intención del autor, ¿no? Pero el tema del clásico es que siempre apela a las emociones humanas más profundas, más compartidas por todas las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Pues porque siempre vamos a estar hablando de amor, de guerra, de pasiones, de odio, de deseos, de intriga, ¿no? Y en la medida que la literatura nueva o la literatura experimental siga hablando de estos temas, pues va a seguir siendo parte de este diálogo, ¿no? Pero el clásico es clásico por eso, por una cuestión ahí que tiene que ver con cómo se conecta con nuestras partes humanas más profundas, más compartidas por todos, ¿no? Y entonces, pues el proceso mismo también hay algo muy cruel, ¿no? O sea, puede que haya clásicos que ya la siguiente generación ya no va a recuperar, ¿no? Por una cuestión, pues a lo mejor comercial, por una cuestión de, pues ¿cuáles libros vamos a reeditar? Pues ya no. Pues, ¿por qué? Pues porque quién sabe. No se vende, ¿no? Entonces, pues hay también decisiones comerciales ahí, ¿no? Hay decisiones editoriales ahí que implican que este libro, pues a lo mejor ya no va a estar en la colección de la editorial o qué sé yo, y así se van perdiendo muchos libros que pues eran parte del canon clásico, ¿no? Entonces, en la medida en que los conectemos con nuestra condición humana, súper. Pero yo sí hago hincapié que yo rara vez recomendaría que alguien empezara a leer por medio de los clásicos, porque ya no es nuestro uso del lenguaje inmediato, no son nuestros intereses inmediatos, y más probable es que vayas a generar un rechazo. O sea, tampoco se trata como de mimar o sobreproteger al lector, pero el tema es que si queremos hacer lectores, en este momento de la historia, pues tenemos que ser lo más inteligentes posible, ¿no? Y decir, mira, mejor lee este libro de poemas sobre un compa que jugaba en un equipo de fútbol y bla, 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 o un libro de poemas sobre la chica que rompió con su novio y bla, 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 que son temas más de lo cotidiano, ¿no? Y luego ya vas explorando un poco más allá. No es que sea una cuestión como de profundidad, pero sí es como de inmediatez, qué tan cerca está de ti, ¿no? Y de ahí pues vas hasta cosas ya más locas y más experimentales, ¿no? Que esas están cañonas, la verdad. Hemos hablado, bueno, considero yo que hemos hablado más como del libro
como objeto, pero ahorita a estas alturas de la vida ya existen muchísimas plataformas en donde podemos leer libros digitales. Existen plataformas como Wattpad y también existen repositorios de libros virtuales. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que estas nuevas formas de leer han impactado en los lectores o a las personas que van a ser lectores? Pues yo creo que está como esta parte de la accesibilidad, ¿no? De hecho, Mateo antier me enseñó un lugar donde podía yo descargar los libros y primero empecé, googleé, ¿no? Este libro vale 400 pesos y me llega en 3 días, ¿no? O en ebook está en 95. Y de repente recordé que Mateo me había recomendado esta plataforma y lo descargué y ya lo tenía, ¿no? O sea, y nos volvemos de contrabando, nos volvemos a la inmediatez de que está tan accesible si tú lo buscas, que es otra parte donde puede fomentar esta parte de la lectura, ¿no? E incluso mencionabas al principio del conversatorio que los libros son muy caros y considero que, bueno, quien no está inmerso como en este mundo editorial puede decir, ay, 400 pesos un libro, pero ya cuando lo haces, dices, bueno, pues es que hay que pagarle al editor, hay que pagarle al diseñador y luego se imprimió y la portada y el diseño, o sea, como que son cosas que das por hecho, pero hasta que estás dentro de ahí dices, oye, sí es cierto, o sea, hasta el punto, la coma, todo fue planeado y observado. Entonces yo creo que es esta parte como controversia de decir, no se va a, bueno, porque hay libros también que damos a peso, pero ya es por otro proceso, pero está como esta accesibilidad en cuanto lo busques, ¿no? Y decía que hay gente que paga más en plataformas digitales como, pues no sé, todos estos para ver películas y demás, que la adquisición de un libro. Entonces ya está en medida de tus intereses y de lo que tú quieras buscar, ¿no? Y si está ahí ya tan inmediato como el internet, pues ya depende de ti si lo vas a aprovechar o no, porque pues hace poco leí El infinito en un junco, y decía como esta parte de la historia donde al principio eran de piedra y que decían, ay, imagínense, ¿quién va a venir a cargarla o cómo la vamos a transportar? Y después que no, que de cuero y que luego el cuero en la humedad no sé qué iba a pasar. Y, o sea, como que estaba esta necesidad de plasmar las cosas en algo, ¿no? De que fuera trascendente, de que alguien más lo leyera. Y entonces esta parte de la lectura y de conectar con otras generaciones ha existido desde hace muchos años y ahora ya tenemos un formato mucho más accesible y yo creo que eso ya está como al alcance de todos. Y yo entendía, no he terminado de leer El infinito en un junco, pero sí me dio esta perspectiva de decir, bueno, me despierto y puedo ir a mi computadora y encontrar el libro que yo quiera, cuando antes era imposible o cuando fue un deseo de Alejandro Magno de tener toda la biblioteca del mundo y a pesar de todo eso digo, bueno, la tenemos, pero está en el internet ya. Entonces es esta parte de la accesibilidad y de tus intereses y pues también está en este surgimiento de nuevas historias como de esos autores independientes como en Wattpad que decía… Sí, que viva Wattpad. Que decía Román, no es como tan formal ni existe este proceso editorial, porque incluso en las grandes editoriales o en las pequeñas, aunque sea un libro electrónico, tiene su proceso, desde pues dictaminarlo, mandarlo corregir y el diseño, ¿no? Y también está esta parte últimamente de los libros interactivos, o donde tú ya puedes jugar con el libro o incluso si tenemos una tablet o algo ya lo podemos subrayar ahí y si no nos gusta lo quitamos, porque yo antes era enemiga de que en el libro físico apuntara cosas y después digo, bueno, eso le da vida al libro porque en el momento yo lo pensé y dije, esta idea me parece relevante porque lo puedo volver a agarrar y dije, ay, pues ya no me acuerdo en qué parte iba, ¿no? Y entonces esta accesibilidad yo creo y esta pues forma de acercarnos más y de ser… Pues si yo escribo, ya no voy a tener que ir con mi libreto a muchas editoriales a ver quién me abre las puertas, ¿no? O a un periódico, sino que ya simplemente lo transcribo y lo subo a una plataforma y pues a ver quién lo lee, ¿no? El tema de la lectura hoy en día, porque sí estaba pensando desde que me llegó la invitación a participar aquí, estaba pensando que libro y lectura son dos temas que aunque generalmente van de la mano, también en cierto modo son dos procesos completamente diferentes.
que no siempre implican lo mismo, ¿no? Es decir, muchos autores se quejan, por ejemplo, de editoriales que editan un montón y luego guardan los libros por alguna razón y ya no salen de ahí, ¿no? Y entonces, pues el libro está editado, el ISBN existe, pero pues el libro está ahí guardado. Y entonces, el tema de los nuevos formatos tiene mucho que ver con formas en las cuales nosotros entendemos la tecnología, lo digital, y con cómo alguna parte de nuestro romanticismo todavía se resiste a dejar ir ciertas cosas, ¿no? Hay una cuestión, a mis alumnos del taller de poesía yo les comentaba que tenemos un proyecto ahí para que escriban unos libros, después buscar la forma de editarlos y darlos a conocer, ¿no? Y yo les decía, bueno, tenemos dos caminos. Tenemos el camino de buscar la impresión en papel, que se vea bonito, una edición cuidadita, un papel, ya saben, cultural, ¿no? Bla, 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 bla. Nos va a llevar más tiempo, pero pues todo el mundo tiene este afán romántico, esta cosa romántica del libro de, estas hojas tienen mi nombre y me gusta cómo huele y me enorgullece verlo y tocarlo y demás. Les digo, punto a favor, sí se siente padre, punto en contra. ¿Cómo vas a hacer que el libro llegue a la gente? Que el tema de la distribución es un caos muchas veces, ¿no? Y es un problema, porque si no lo traes tú en tu mochila, ¿no? Cuando fui al encuentro de poetas jóvenes fue muy chistoso, porque todos traían ejemplares de sus libros en la mochila, porque de otro modo no se pueden conseguir, ¿no? O sea, era una cuestión de intercambio de libros entre nosotros, porque, pues sí lo puedes encontrar en X librería, pero creo que ya no tienen, o creo que ya está agotado, ¿no? O sea, entonces es este tema de, no sé cómo puedes conseguir mi libro, pero aquí está en papel, ¿no? Les digo, el otro camino que existe es, lo editamos de forma digital, en un formato fácilmente consumible para cualquiera que tenga un celular. Es frío, muchas veces, digo, no lo vamos a negar, es frío, ¿no? Pues es tu pantalla, es el mismo celular del que ya te quieres despegar, en el que ves memes, videos y con el que chateas. O sea, mucha gente ya está hasta el cuello del celular y es totalmente comprensible. Pero te hacemos una edición así, inmediata, bonita, práctica, que se pueda leer bien en una pantalla pequeña y se lo puedes pasar a él, lo puedes compartir 300 veces y puede llegar a Argentina, España, Estados Unidos, donde tú quieras. Lo cuelgas en tu perfil de donde sea, la gente lo puede descargar 100 veces y se acabó. Y puedes llegar más rápido. Desventajas. La gente no te va a creer que es un libro por alguna razón extraña, ¿no? A mí todavía me dicen de los 10 libros que mencionaba, como 5 son digitales. Me han dicho aquí gente de gobierno y demás, me dicen, pero es que esos como que no cuentan, ¿no? Es como de, o sea, lo malo es de papel, o sea, ¿no? Porque está el tema pues es que no está en papel, no hubo presentación, ya sabes, ¿no? Con Mattel Azul y demás. No, sí cuentan, porque de hecho, ya en experiencia de autor, los que se leen más son los libros digitales, porque son los que llegan a más gente. Leí tu libro digital. Sí, pues porque lo puede descargar cualquier persona gratis en cualquier momento, ¿no? Y lo puede leer si tiene un celular. Entonces, creo que se adapta mejor y es una cuestión que puede hacer cualquier persona. Ahora, ¿cuál es el problema? Y este sí es un problema serio. No es porque uno suene muy conservador ni demás, pero el tema es que aumenta la oferta. Entonces tenemos un mar de opciones para leer y sí baja mucho, digamos, el tema de la calidad, ¿no? O el tema de qué encuentro, cómo encuentro lo que me gustaría leer, ¿no? Porque entonces
si tú dices, bueno, pues voy a publicar mi libro yo solito, y al cabo ya sé más o menos manejar Word y puedo hacer un PDF decente, sí, mano, pero pues el tema este que mencionaba Caro es bien importante también. A veces lo despreciamos o lo menospreciamos un poco, o se nos hace como muy rígido y demás, pero pues el tema de la edición, el tema de que alguien revise tu texto, el tema de que alguien te diga, oye, esto sí, esto no, esto funciona, esto no, enriquece pues no solamente el texto, sino pues toda la experiencia de toda la sociedad que está alrededor del texto, ¿no? Es decir, me acuerdo que Eric Hatch contaba mucho la anécdota esta donde creo que Rulfo y Arreola, uno de esos dos, uno quería publicar en la revista del otro unos textos que estaban bastante malitos. Y no, que ándale, que públicame, y ándale, que no sé qué, ¿qué te cuesta? Y el otro, no, no, no. Entonces, como que se cansa y le dice, bueno, va, así como están te los voy a publicar. Y entonces salen y empiezan a recibir tantos comentarios negativos, ¿no? Que dice, chale, ¿no? O sea, no debí, pero pues no te das cuenta de esto hasta que sales y te enfrentas a la crítica de los lectores, ¿no? Pero el tema es ese. Yo creo que hay que aprovechar las plataformas lo más que se pueda para acercarse, para sacarle uso como dispositivos de lectura, ¿no? Estas páginas de las que hablaba Caro, de esos catálogos de libros, son maravillosos. Un poco también abruman, ¿no? Porque buscas el libro, cualquiera, lo encuentras, y entonces dices, lo descargas y luego lo leo, ¿no? Y jamás lo vas a leer porque dices, bueno, ya tengo este libro que siempre quise leer. Algún día, ahí lo tengo, ¿no? Entonces el teléfono se llena de archivos y archivos y archivos. Entonces quizás también la oferta empieza a ser demasiado abrumadora y otra vez vuelve a sonar ahí la frase de Schopenhauer, ¿no? De, bueno, poquitos libros pero bien leídos, ¿no? 2, 3 libros, pero leídos de principio a fin, ¿no? Entonces, no sé, luego entras a un lugar como este y ves ahí todos esos libros y dices, carajo, nunca voy a leer todos esos libros, qué frustración o qué mala onda, pero bueno, alguien llegará y lo leerá, ¿no? Entonces ese es un poco el encanto que tiene el mundo editorial, que alguien va a llegar y va a leer ese libro, ¿no? Sí, justamente como dato que también me encontré por ahí, es que para el 2021 la lectura, según el INEGI, la lectura digital se triplicó se duplicó en comparación al 2020. Del 2021 al 2020 se duplicó y está como bien impresionante, ¿no? Porque los románticos diríamos de que sí, el libro para leerlo y ahí verlo, pero nada que ver. Sí, la pandemia ayudó muchísimo. Y bueno, ya para terminar con esta parte del conversatorio, ahora les toca a ustedes pregonar con la palabra de alguien. O sea, recomiéndenos un libro. ¿Y por qué? ¿Cuál y por qué? ¿Verdad? No se la esperaban. Pues por el último libro que no pude soltar, y que ese es el que voy a recomendar, fue A Sangre Fría de Truman Capote. O sea, creo que fue el libro que no lo leí en pausa, sino que no podía dejarlo, incluso me lo llevaba al trabajo y en ratitos tenía yo que leer 1 o 2 hojas porque me llegó tanto el interés de qué pasaba o quién los había matado o por qué, que no lo dejé. Entonces yo recomendaría ese libro. Creo que en mi caso, replicando esa sensación de ay, qué bueno está este libro, que por cierto lo leí de forma digital, lo cual me jodió los ojos de una forma indecible, fue Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Uf, qué librazo. Es como, creo que otra vez la tradición de la novela latinoamericana grandota, ¿no? De así, de unas magnitudes sorprendentes, gótica, terrorífica, latinoamericana, ¿no? Con este folclore argentino, pero muy latino en general, de como una espiritualidad muy retorcida, muy divertida a su modo, pero también muy tenebrosa,
no sé, Mariana Enríquez me parece una escritora muy, muy buena en muchos sentidos, pero Nuestra parte de noche es un librazo así tremendo de que sí, una vez, de esa vez que aplicas, pues ya casi me falta tanto para terminar el libro, me lo aviento en unas cuantas horas. Y sí me desvelé esa vez y recuerdo que llegué a las 7 de la mañana a clases en vivo, ¿no? Así como no he dormido desde antier, chavos, pero bueno, aquí andamos, ¿no? Y sobre cuestiones no literarias, yo recomiendo muchísimo Las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, que es un escritor peruano, que es famoso por los cuentos, es famoso por sus novelas, pero las prosas apátridas son, como el nombre lo dice, prosas que no caben que no cupieron en ninguno de sus libros, y son nada más como anotaciones de diario, ¿no? Como entradas, reflexiones al azar sobre como cuando uno va a un café y está lleno y ve niños y ve gente y demás. Son muy cotidianas, pero son buenísimas, porque son prosas muy, muy, muy buenas. Y tiene muchas reflexiones a propósito sobre este tema de los libros. Ahorita estaba tratando de buscarlo en el teléfono porque también la leí de forma digital. Y recuerdo un fragmento en el que habla sobre la acumulación de libros, ¿no? De esto para lo que hay hasta una palabra japonesa. Ya ven que hay palabras japonesas para todo. Pero él dice que esto llega a ser tan abrumador, o sea, esta acumulación de libros le hace decir, ¿quién va a leer todos estos libros cuando yo me muera, ¿no? O sea, ¿o qué va a pasar con ellos? ¿O quién los va a tener? Él dice que mejor sería, o lo que desearía en todo caso sería que se perdiera toda la literatura que ya existe y volver a empezar, ¿no? O sea, como lo ideal sería esto no lo vamos a leer, no tiene propósito, no tenemos salida de esto. Hay que deshacernos de ello y volvemos a empezar, ¿no? Eso sería como, porque sí, muchos autores ya tienen esta onda de ¿cómo voy a escribir algo cuando ya existe todo eso, ¿no? ¿Cómo voy a pretender yo escribir algo más? Entonces, sí, es muy, muy, muy bueno. Ribeiro y Mariana Enríquez son como, bueno, Ribeiro creo que ya se murió, pero Mariana Enríquez sí es como la gran rockstar ahorita, ¿no? Aparte es muy buena onda ella. Entonces, sí, esos, Nuestra parte de noche y Las prosas apátridas. Bueno, muchísimas gracias por todas sus aportaciones y ahora sí me gustaría abrir como la palabra al público por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros panelistas. Calle ahora o calle para siempre. Digo, ¿qué? Hable ahora o calle para siempre. Creo que ahorita, últimamente hablamos mucho en aulas, en cuestiones así de integrar cosas, y creo que con todo lo que estuvimos aportando aquí, con las preguntas que se hicieron y lo que compartieron, ese proceso, integrar todo eso, sintetizarlo en algo, no sintetizarlo, sino integrarlo, es lo que nos puede dar respuestas a los desafíos. Pues yo pienso ahorita que es como también ya lo que dicen mucho ahora, ¿no? De que una cosa no cancela la otra. Entonces me gustaría pensar ahorita esta cuestión de los desafíos y cómo enfrentarlos como una cosa de niveles, de una construcción desde abajo con lo que tenemos. Y pienso que yo también estudio humanidades pues, en la orientación de letras y a la vez también esto es parte de la reflexión que se hacía de que como humanistas hacemos la labor. Por ejemplo, ya nos compartías algo de lo que haces en tus aulas, que es introducir esas cosas. Y yo creo que se puede hacer todo junto, o sea, en el sentido de que pues cómo le vamos a hacer frente que cada vez se sigue volviendo más complicada la cuestión económica, y a la vez tenemos que bajar a los clásicos desde el pedestal porque se tiene que acercar a la lectura. Y sí es importante que tengan libros físicos, pero pues el acceso en los libros digitales, entonces yo pienso es como podemos ir armando, bueno, tengo todo esto, ¿qué hago con ello, no? Yo pienso que tenemos que darle una importancia. Creo que antes se despreciaba, se pasó por esa etapa donde no, si no lees, eres eso no sirve lo que tú estás haciendo, así. Y ahora sí podemos decir que, por ejemplo, darle la importancia que decir, ya existen los audiolibros y sí son buenos, y no porque leas un audiolibro eres menos lector que otro que se leyó un tomo, así que quién sabe qué. Entonces, reconocer que tienen ese valor los medios digitales, o sea, de que si alguien ya trae su partito digital, sea el teléfono u otros, que si leyó de un repositorio, porque para mí
también lo veo de esa manera, que dices, se empieza por otra parte, pero una vez que ya metes esa como semillita del interés, ya los mismos lectores, yo por ejemplo ahorita pues no tengo el dinero, pero ya tengo mi listón de libros y voy leyendo uno tras otro como puedo, pero ya sé que hay unos que me gustan mucho. Yo por ejemplo ahorita estaba leyendo, bueno, ahí tengo uno, ya lo adquiero, ¿no?, en físico, y digo, pues esto está chido, y leo muchos, pero pues es como te dices, voy adquiriendo los que más conectan conmigo, y pero sí me parece importante como reconocer eso de decir, yo cómo puedo utilizar estas herramientas para acercar la lectura a los jóvenes y a personas que no solo los que… Me gustaría también acercarla no solo a los que están ahí en la escuela conmigo, ¿no?, pues, y decir, pues lean, porque hay una importancia. También pienso mucho como en qué otros formatos se puede presentar a los clásicos. Yo hace muy, muy poquito me topé con un libro que era, yo creo que menos de 20 páginas y se llama Luke, Hamlet. Y ya pues las mínimas frases, yo no sé, tiene muy poquitas palabras y te presenta toda la historia de Hamlet como un poco cómico, oscuro, pero pareciera que fuera un libro para niños, pero en realidad tú lo puedes leer como adulto y dices, pues ya vi de qué se trata la historia de Hamlet, pero no sé, a alguien le puede decir, qué gracioso, la quiero leer para ver cuál fue la tragedia o así, ¿no? Entonces pues están las novelas gráficas, los cómics, las películas, las series. Ahorita que ya hay muchísimo todo eso, pues mediante esas herramientas nosotros… ya sea que nos dediquemos a la docencia o no, pero como humanistas podemos tomar eso y decir, yo entiendo la literatura de esta forma y entiendo que la puedo acercar a la gente, y significa no solo subirte así de nivel y subirte en un trono que te aleje de los demás, sino para mí la literatura significa no solo que una persona, aparte de darle herramientas para el pensamiento crítico, para mí también significa como que alguien se sienta… Para alguien puede ser como de sentirse no solo, ¿no?, de que, mira, hay esta experiencia y yo pensé que esto nomás yo lo sentía. Entonces alguien lo lee y ya siente, hay una conexión, pues puede haber como comunidad. Entonces yo pienso que haría eso, ¿no?, como integrar todo lo que ustedes compartieron aquí, ponerlo así sobre niveles y ir tratando de ganar victorias en esa cuestión de acercar la literatura a todas las personas posibles, pues sin decir de que nada más es para los que saben o para los que tengan… No, pues… Que quienes más se puedan acercar, pues. Y pues gracias por lo que compartieron. Comparto muchas de las ideas. Gracias. Hablaban hace un momento sobre la atención y el interés en la lectura y cómo esto se ha perdido gracias a la llegada de la era de la hiperdigitalización, redes sociales, viendo N cantidad de cosas que pues no aportan algo sustancial. Yo les preguntaría, ¿qué podemos hacer primero para enfrentar este sesgo de desatención? Y por otro lado, aunque es un poco paradójico, ¿qué podemos hacer o si podemos utilizar estas herramientas tecnológicas, por ejemplo TikTok o Instagram, en el formato de los Reels para generar el interés hacia los jóvenes, a la educación básica o media superior, incentivar ese interés o atención? Bueno, antes que nada, gracias también por la intervención antes aquí del compañero que a propósito de eso, nada más quería comentar la importancia y lo comentaba con Carolina cuando fue la feria del libro que fue en marzo, ¿te acuerdas? Un aspecto siempre bien importante que hay que tener en cuenta es que sobre todo no debemos perder de vista la importancia de los espacios, ¿no? Porque decíamos, bueno, queremos que los jóvenes vayan y lean y tengan este hábito de lectura, ¿no? Pero ¿qué tan grande es tu biblioteca tuya como escuela, ¿no? O cuántas librerías hay en la ciudad, o cómo puedes adquirir libros. No es como que de la nada alguien va a decir, se me antoja leer un librazo, ¿no? O sea, no es como que estás en tu casa y dices, tengo ganas de meterme una novela de 800 páginas, la voy a pedir en Mercado Libre. No, pues hay que acudir a espacios como ¿no?, que ya lo tenemos por suerte abierto, casas de cultura,
cafés, bares, bla, bla, bla. O sea, la importancia de los espacios como dinamizadores de la cultura alrededor del libro, ¿no? Que eso es bien importante, que aquí apenas estábamos progresando en esa línea y luego tuvimos una época de vacas flacas otra vez y luego otra vez parece que vamos en ascenso. Entonces hay que construir hacia ese establecimiento de algo sólido en términos de la cultura del libro, ¿no? El espacio es bien importante. Si no tienes un espacio donde vayas y escuches y convivas y compres y lo hagas lo que sea, va a estar 10 veces más difícil, ¿no? Entonces, mágicamente la gente no se pone a leer nomás porque sí. Si no tiene un ejemplo, también muchas veces muchos papás y mamás me dicen, oye, ¿cómo puedo hacer que mi hijo, mi hija le guste leer? Pues ponte a leer tú, ¿no? O sea, lee tú, que te ven leyendo, ¿no? O sea, si no tienen el ejemplo de que al menos tú lo haces de vez en cuando, pues no vas a hacer que mágicamente lo haga, porque sí, ¿no? Entonces, pues ponte a leer enfrente de él o de ella y cómprales libros también, ¿no? Entonces, a propósito de esto que comentabas, yo creo que sí funcionan mucho las redes. Sí es un arma de dos filos, es como algo que hay que tener. Sí, sí hay que tener mucho tacto en el tema de los teléfonos porque son aliados y no. En mi experiencia personal con el teléfono, hablando de datos duros, mi capacidad de comprensión lectora y de atención se fue a pique desde que tengo una de estas madres, ¿no? Entonces, pues, porque antes no tenía uno de estos, era feliz, vivía feliz, no me buscaban del trabajo, ni de alumnos, ni para todo el tiempo para preguntar cosas o lo que sea. Entonces, pum, se fue a pique. Sí lo podemos usar como una herramienta para acercar, para generar curiosidad. Hay N cantidad de autores que leen su obra de forma creativa, hacen videos, hacen reels, llaman la atención, que a final de cuentas también es una parte mercadológica del autor, ¿no? Si tú quieres ser conocido, ser vendido, que la gente te lea, pues que te vean primero, ¿no? Hoy así funciona. Y también yo sí promuevo mucho la lectura digital, pues porque yo la hago mucho, porque últimamente pues es casi la única forma en la que puedo leer con cierta capacidad de atención, entre que leo un párrafo, leo un capítulo y luego me pongo a ver memes, pues va. Sí, sí, totalmente. Ya no se puede con tanta facilidad. Ahorita si quisiera, por ejemplo, releer la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, que ya sabes, este chorizo de texto así, ¿no? El tema es que hay un peligro también en adaptar tanto la literatura a los nuevos formatos, porque a final de cuentas, ok, puedes hacer nueva literatura adaptada a los nuevos formatos y hay ejemplos padrísimos de esa literatura. Hay una poeta argentina que me gusta muchísimo, Valeria Mucio, que hizo un libro de poemas en un formato que es como un juego como un RPG, como una plataforma donde vas eligiendo opciones y respuestas y te va llevando por caminos diferentes, ¿no? Es como elige tu aventura. Pues ella hizo un elige tu poemario y entonces el libro se va desarrollando mediante tus elecciones. Y es un juego, es un software, pero es un libro, ¿no? Entonces, obviamente, pues vas jugando. Horacio Warpola tiene un libro que es en el formato de stories de Instagram, ¿no? Metes a Instagram, ahí lo tiene en su libro colgado, en su muro colgado. Pues cada story es un nuevo poema y pues así se va cumpliendo todo el libro, ¿no? Entonces, sí, los formatos producen cosas interesantes y te permiten hacer cosas interesantes como autor, como editor. Pero al final de cuentas, pues luego tienes ahí todo lo que ya se hizo, que sí puedes hacer adaptaciones, como ya lo comentaba el compañero y demás, pero pues el texto íntegro, pues solo hay una forma de consumirlo, que es metiéndose la friega de leerlo como tal, ¿no? Entonces, esa parte sí es ese dilema en el que creo que estamos justo ahora, ¿no? A ver, sí hay un montón de literatura interesante que se está produciendo ahorita, pero ¿y esta? Que ya existe, ¿qué le hacemos? ¿Ya va quedando obsoleta o simplemente como ya no cabe en el formato moderno, ya no la vamos a consumir? Pues no, o sea, tenemos que hacer este hincapié de hay que leerse, por algo está ahí, ¿no? Entonces,
Sí, el formato es algo de dos filos. No puedes darle todo, no puedes entregarte totalmente al formato, porque hay obras que no lo soportan, o sea, no puedes, ¿no? Me acabo de aventar eso de Stephen King en el teléfono, 1500 páginas de Stephen King. Creí que no lo iba a lograr, pero pues bueno, o sea, pues vas ahí una paginita cada 15 minutos en el camión, entre un ratito y otro, pues te vas ahí. Quizás no es la forma que yo añoraba, pues era poder sentarme 1 hora, 2 horas a leer el libro, ¿no? A gusto en la tarde. Chance eso ya no se puede, porque mi propio cerebro está así como, hey, una notificación, revisa, ¿quién te mandó mensaje? ¿No? Pero bueno, ¿es eso o perder por completo la batalla con la lectura? Decir, pues no tengo atención, no leo. Porque mucha gente sí aplica eso, es que ya no tengo atención, ya no leo, pum, pues ya, se acabó. Tengo también una lista muy grande que quiero leer y hay pues hay muchas cosas ahí, no, de entrada uno se abruma porque dices, no manches, ¿cuándo voy a acabar? Y eso puede desanimarte o puedes decidirte. Yo, por ejemplo, también pasaba muchas horas ahí viendo videos y hasta que dije, ¿sabes qué? Cada vez que me siente y me dé por ver un video, me voy a detener y voy a agarrar mi libro y empecé a hacer eso. Ahí está mi roomie de testiga, que yo me siento y empiezo a ver un video y a veces se me olvida y me recuerdo, entonces así ya me aventé varios libros en un par de meses. Entonces es así, yo me siento, y eso no que ya nunca veo videos, pues de vez en cuando veo uno, a veces mientras estoy leyendo, pues descanso tantito, veo un video, pero sí necesitas tú la decisión, porque yo, por ejemplo, ya tenía mucho tiempo diciendo quiero leer más y quiero leer más, pero no tengo tiempo, pero haces tiempo y tomas la decisión. Entonces yo sí te aconsejo que tú te pongas un recordatorio y cada vez que agarres tu celular y vayas a ver algo, yo digo así, o en vez de, si ya tengo que ir al baño y sé que voy a aventar un rato, en vez de agarrar el bote de champán, ¿no es cierto? Pues digo, me llevo el libro y si voy en el Prepa Cañada, me agarro con toda la fuerza que tengo en esa mano y con la otra leo, pero aunque sea… Sí, así. Y me ha funcionado, me pude leer varios libros y ahí la llevo y sí se puede, pero necesita uno la decisión. Bueno, felicidades al panel. Yo veo con la onda del libro y la lectura que está pasando lo mismo que en su momento pasó con la pintura, cuando llegó el cine, cuando llegó la televisión, cuando llegó el DVD, el cassette, el VHS, la televisión, etcétera, el disco, ahora las plataformas, ¿no? Creo que de repente, más bien, aquí hay que preguntarse a los jóvenes maestros, que no se caigan en los mismos clichés que ya sabemos cuáles fueron los pésimos para no aprender, ¿no? A algunos sí les fue bien con esas maneras de aprender a leer un libro, a otros evidentemente no. Por ejemplo, ahorita me acordaba que yo cuando leí entre comillas el Quijote, porque la verdad, tengo que ser sincera, nunca he leído el Quijote, porque me da una hueva inmensa, pero lo leí de una manera más lúdica cuando estaba más chamaca, estamos hablando en 1980 y algo, ¿no? Que mi papá ya tenía una especie de enciclopedia, pero eran revistas y las revistas venían con cuadros de lo que sucedía en el Quijote. Entonces eso me llamó mucho la atención, entonces siempre lo agarraba. Entonces también mi papá tenía el hábito de leerme y no soy una gran escritora, ni mucho menos, ni me dedico a escribir, pero a final de cuentas eso fue minando lo que ahora pues tengo que ser, ¿no? O sea, estoy metida en el periodismo, tengo que leer no solamente de arte, sino de un montón de cosas que es difícil, de lo que nos incumbe como sociedad, pero lo que recuerdo es eso, esa fue como mi primer acercamiento con la lectura del Quijote animado en una revista, y décadas después conseguí esa misma animación, pero en dibujos animados. O sea, fue muy, muy loco y compré la colección de DVD porque me recordó eso. Entonces, claro, en la primaria te ponen a leer así
cosas, en la secundaria forzosamente y en la universidad pues ni se diga, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver ahora en la manera en cómo le están enseñando y eso cae en muchos de los jóvenes que ahora ya salen de las universidades y que son maestros, ¿no? O sea, tú mismo lo expresaste, Román, cómo es que puedes acercar o de las maneras en las que puedes acercar la lectura a los chavos. Digo, hoy se leyó a José Agustín, pero yo cuando conocí a José Agustín fue por una película y porque él es guionista, bueno, fue guionista. Entonces, creo que el acercarse a los clásicos, hay demasiadas formas hoy en día que al final tú también puedes decir, bueno, voy a leer ahora sí el Quijote, ¿no? Estoy preparada mentalmente para chetármelo. Pero me parece que hoy en día es como basta la oferta y las maneras en las que los niños y los jóvenes se pueden ir acercando a la lectura, creo, desde esa perspectiva, porque yo recuerdo que, por ejemplo, a mis hermanos en preparatoria los ponían a leer El Capital de Marx, o sea, libros enteros que tenían que ponerse a estudiar y a leer y a analizar, ¿no? Digo, varios de sus compañeros sí son unas eminencias, pero otros eran como de, güey, pues, como si se hubiera quedado en el viaje, ¿no? De la lectura. Pero creo que también eso les desarrolló una etapa muy crítica, creo. O sea, hay para todos, pero creo que ahora, hoy en día, ustedes tienen, ahora sí, los que enseñan y los que van a enseñar en escuelas, ya saben lo que no deben de hacer en la manera de cómo proyectar la lectura y acercar a los chavos a los libros. Digo, ahora en TikTok pues uno puede ver el chismecito literario y cosas así, ¿no? Que dices, mira, voy a leer a ese autor. Pero me parece que puede ser como, hoy es como más variada la oferta que tenemos. Gracias. Ay, los quiero felicitar, estuvo muy interesante y yo estoy de acuerdo con ustedes en muchas cuestiones que tocaron. Por ejemplo, cuando Celia les preguntó que cómo leer a los clásicos o de qué manera acercar los clásicos a los lectores, a nuevos lectores, y estaban ustedes opinando sobre diferentes formas de hacerlo y hablaron de la lectura en voz alta. A mí me parece estupendo. Fíjense, una forma tan sencilla, una técnica tan sencilla, tan antigua, o sea, de toda la vida éramos una sociedad oral antes de la escritura y que sigue funcionando. Así se empezó a acercar la gente a la literatura y nos seguimos acercando de esa manera. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero que primero, como alguien de ustedes también dijo, primero léelo tú, creo que fue Román, que te preguntó a alguien, ¿cómo le hago para que mi hija lea? Pues léelo tú primero. Sí, es que es imposible formar lectores o que ayudar a que a otros les guste leer si tú no eres primero un lector. El gusto por la lectura se contagia, nada más. Se puede contagiar, entonces transmitir vivencias de lectura y propiciar que se vivan esas vivencias, que hacer lo posible, como ustedes ya, todos nosotros ya tenemos experiencia, bueno, si es que la tenemos, tratar de propiciar que otros las vivan. Y también yo pienso, aprovechando que estamos aquí hablando de humanidades, que todos los humanistas deberíamos de ser promotores de lectura. Me choca la palabra debería y deberíamos y todo, pero pues la verdad es que sí, es que es absurdo no serlo. O sea, si nosotros vivimos alrededor de los libros y junto a los libros, ¿verdad? Nos habitan los libros. Entonces yo pienso que esos intelectuales que solamente leen lo que ellos escriben y que solamente se escuchan a sí mismos, ya los debemos de dejar atrás. O sea, no se necesitan esos intelectuales entre comillas, se necesita gente cercana a los demás y empática, y no importa a lo que nos dediquemos. Y también, bueno, es mi opinión, perdón, y bueno, por ejemplo, sobre la rima,
pues yo creo que sí es una de las cuestiones que sí hace problemático el acercamiento, porque mucha gente se confunde. Yo siento que están confundidos y no entienden bien lo que es poesía, porque creen que solamente se necesita rima. No es que ya nadie escriba con rima, sí hay algunos que todavía uno que otro poema lo escriben así, pero no es así una camisa de fuerza. No es obligatoria, nunca lo ha sido, nunca, ni debe de ser forzado. Pero yo pienso que la gente no se acerca a la poesía porque están confundidos, o sea, y porque los poemas están vacíos de significado. O sea, mucha poesía actual está vacía de significado, porque a la poesía rica en significado sí se acerca a la gente, siempre, en todos los tiempos, en toda la historia de la literatura. Yo quería compartir eso porque me emocionó mucho escucharlos y muchas gracias por esta charla. Más que no está Pipe, ¿dónde anda Pipe? Ahí si ven a Pipe le avisan. Estaría bueno, maestra, a ver si podemos armar sobre poesía una mesita, como en estos conversatorios, específicamente sobre poesía, porque sí es un lenguaje incomprendido, pero que tiene muchos matices bien interesantes. Por ejemplo, he querido sentarme con usted a platicar en el taller de poesía que he dado en el Centro Cultural González Serrano. En los 3 años que tiene, he tenido una abrumadora mayoría de mujeres que escriben. Pero es algo que no pasa en otras ciudades. De hecho, amigos escritores que tallerean en Ciudad de México, en Guadalajara, ¿no?, dicen, la mayor parte de los que vienen a los talleres son hombres. Y las mujeres van a talleres impartidos por mujeres porque pues hay una cuestión más presente de literatura femenina en otras latitudes y demás, ¿no? Pero sí hay partes del lenguaje poético y del tema de la poesía que están aquí. En lo personal, yo siento que aquí todavía estamos, sin ir más lejos, cuando me tocó participar una vez en el encuentro González León, un señor, pues de estos señores, ¿cómo les llaman? Pues de estos señores que van a los eventos y me confrontó y me dijo que qué onda con lo que habíamos estado leyendo, que no era poesía, ¿no? Que porque la poesía, ya sabe, pues esta cuestión de la metáfora, ¿no? Y el respeto a la rima y bla, 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 y las formas, ¿no? Entonces, pues o sea, como que hay una cuestión que debe de agilizarse, airearse un poquito más sobre el tema de la poesía, ¿no? Entonces, a ver si podemos armar ese tema que estaría muy divertido. Y pues nada, creo que también a propósito de lo que decía Chío, pues un poco es ir aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? Porque, y lo platiqué con el profe David, qué malo que no pudo estar aquí esta vez, pero con el profe David lo llevé a hablar muchas veces por el tema de la docencia, ¿no? Él me decía, qué valiente eres al estar dando clases porque dice, muchas veces pensamos las humanidades en el aula acá a nivel universitario y decimos, deberíamos de hacer muchas cosas y tendríamos que hacer esto y esto, pero ya estar ahí en la realidad, trabajando a piso con los chavos que tienen 16 intereses antes que sentarse a comprender la lectura o lo demás, sí es así como, chavo, ¿por dónde hago que te quepa esto que te quiero hacer que entiendas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo sentarme contigo a que tú comprendas esto que te quiero decir? Va a sonar feo que lo diga, pero de verdad hay veces que es imposible. Hay veces que no puedes y dices, a ti, chavo, no te interesa, te da igual, tampoco voy a martirizarme para que te vuelvas un lector, o sea, no te interesa, bueno, está bien. En México siempre ha sido así un poco, ¿no? O sea, los lectores siempre han sido una minoría. Y en ciertos términos, pues les puedo decir, la experiencia que tuve fue, sí hay lectores, 2, 3 chavos que de repente llegan y te dicen, pues yo leí este libro,
Entonces, nada más lo que me ha tocado hacer en este caso es sugerir, pues lee esto, esto te gustaría. Luego también llegan chavos que dicen, oiga, profe, ¿usted qué opina de las culturas que hay más allá del muro de la Antártida, ¿no? ¿Usted qué opina de Tartaria y los gigantes, no? Es como, no sé de qué estás hablando, ¿no? O sea, sí lo ves en TikTok y ves estos videos de teorías de la conspiración, de que el gobierno de los Estados Unidos nos ha escondido la verdad, ¿no? Y que, oiga, profe, ¿y qué libros puedo leer acerca de eso? Y yo así como, no sé, te puedo recomendar unos videos de TikTok muy buenos, pero no sé, libros como tal, no sé. Pero bueno, eso lo aprovechas y dices, ok, si este chavo ya tiene la curiosidad de ver qué hay más allá, ok, pues lo orientas y le dices, no sé de eso, pero fíjate que hay un libro muy interesante sobre, ¿no? Entonces, aprovechas que ya tiene como el interés por saber un poquito más y lo orientas, lo guías, ¿no? Pero sí es áspero, sí es difícil, sí hay veces que hablas y un chavo te está escuchando y los otros 19 están como mirándote así como de, profe, tengo muchas ganas de entenderle, pero así como, pero entonces sí, hay que estar sobre la marcha aprendiendo y más porque la tecnología va cambiando cada año, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial es como un chavo trató de hacerme pasar un ensayo, un poema suyo de la inteligencia artificial por poema suyo, ¿no? Y me quedé al final con él y le dije, sé lo que quisiste hacer, pero no funcionó, ¿no? O sea, porque estaba muy bonito y bien redactado y todo, y muy bello. Y era el chavo que nunca me había entregado un trabajo jamás. Entonces me dijo, mire, profe, ya escribí un texto. Y le dije, está demasiado bien, dile a tu ChatGPT que está cada vez más fino, ¿no? Excelente redacción. Muchas gracias. No, ya. Y bueno, ya para finalizar esta conversación, esta charla, yo quiero parafrasear a mi santo patrono Benito Taibo, que dice que todos somos lectores, todas las personas somos lectoras, solo hay que encontrar el libro que nos avise que sí lo somos. Y bueno, ya agradecemos muchísimo a nuestros panelistas, a todos ustedes, los asistentes y a las personas que hicieron posible esta mesa de diálogo. Y dicho todo esto, ya paso a hacer mención a lectura de las constancias que la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia a la licenciada Ana Carolina Cabrera Almeida y también al maestro Román Villalobos Manso por participar en la mesa de diálogo El libro y la lectura, retos y desafíos para el siglo XX en el marco del Conversatorio de Humanidades en Ciencias Sociales. Un aplauso, por favor. Y en nombre de la Coordinación de Humanidades, les agradecemos a todos los presentes y a las autoridades de la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo, así como al Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, a la Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje, a la Coordinación de Servicios Generales y al Laboratorio Editorial del CULAGOS por las facilidades para llevar a cabo esta mesa de diálogo. Nos vemos el próximo 7 de mayo para seguir charlando. Muchísimas gracias, hasta la próxima.